Bueno, bienvenidos nuevamente. Tenemos otro panel muy interesante bueno, el título lo dice todo, también las oportunidades siguen ahí, porque, bueno, uno hace un panorama de todo lo que es la actividad de la economía argentina, de los proyectos, de las potencialidades que hay, y encuentra oportunidades en todos lados. Pero bueno, el tema es que se concrete, ¿no? Ana, ¿cómo estás viendo ese desafío de Me concretar toca estas primero, oportunidades? Te me toca toca primero. romper el hielo y bueno, hablar un poco de si lo que estás viendo del plan económico actual está ayudando a que estas oportunidades se concreten o todavía ves una incertidumbre que no termina de despejar el camino. Primero, buenos días. Gracias a Forbes por tenerme y gracias, Fernando, por tu coordinación. Mi respuesta automática es que somos cautelosamente optimistas. La mirada fiscalista que el gobierno está bajando era imprescindible para el sostenimiento de cualquier mecanismo de largo plazo que la Argentina necesite para crecer. Y coincido también ambas cosas con que hay desafíos que tenemos que cursar en los próximos meses, pero en principio, a 9 meses de iniciado este gobierno, las cosas van mejor de lo que cualquier economista te hubiera dicho que iban a ir a esta altura. Y por supuesto, de nuevo, con grandes incógnitas e incertidumbres. Jaime, dentro de estas cuestiones que Ana remarcaba, está el proceso de recomposición tarifaria que partía de un piso con un atraso muy grande. Entonces, acá tengo dos preguntas. Primero, ¿te esperabas el proceso inicial de salto, de recomposición, de actualización, que fue muy grande? Y lo segundo es, ¿qué pasó después donde ese camino un poco se interrumpió y hoy hay un escenario de incertidumbre respecto a cómo se va a actualizar? Porque en un principio habían propuesto una fórmula de acuerdo a la inflación, el índice salarial, después hablaron de una fórmula de inflación futura y hoy no queda claro, queda como vamos viendo sobre la marcha. Sí, a ver, eh, primero una cuestión de contexto. Nosotros tenemos un contrato de concesión de 32 años de vida. De esos 32 años de vida, 20 años estuvo incumplido por el Estado Nacional en lo que a tarifas se refiere, ¿sí? Entonces, era obvio que el salto de acomodamiento de esta situación no iba a ser tan sencillo como apretar Enter y salir funcionando hacia adelante, sino que es todo un proceso de cambio que no es que te quiera corregir, pero digo que es mucho más que tarifas. Nosotros claramente estamos en un proceso de adecuación de las tarifas, pero también de renegociación del contrato, porque hay inversiones atrasadas, hay inversiones por discutir, hay una gran masa de argentinos que hoy no estamos pudiendo abastecer por falta de infraestructura. Un dato puntual sobre eso. Hay 14 millones de familias que están conectadas a la electricidad y 9 que están conectadas al gas. Ahí hay 5 millones, un 50% más de lo que hoy estamos abasteciendo entre todas las empresas distribuidoras del país, que es parte del desafío de crecer, abastecer y llevar calidad de vida también a esas familias, porque cualquiera de esas familias cuando utiliza una fuente alternativa de energía gasta 4 o 5 veces más de lo que podría gastar teniendo las instalaciones de la red de gas natural. Entonces, todo ese proceso, si me preguntás si me asombró, lo cierto es que las autoridades lo dijeron desde el día -1, porque ya era parte de la campaña que venían con un proceso fuerte de acomodamiento de la situación de los contratos. ¿Falta mucho por hacer? Sí, falta mucho por hacer. Estamos en el medio de un proceso de negociación. La RTI habla de que las normas dicen de que debería estar finalizado por lo menos una primera parte a fin de año. Es cierto que, como decís vos, hubo una actualización importante en el mes de abril con una fórmula que debería haber actualizado mensualmente para no ir atrás de la inflación y no perder capacidad adquisitiva en los ingresos de las distribuidoras. Eso se aplicó parcialmente. Desde abril a hoy hay un retraso con relación a la inflación del 30%, con lo cual volvimos a estar un escalón más abajo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, entendemos también el esfuerzo que está haciendo el gobierno, las empresas
y la comunidad también para acompañar el proceso. Porque hay un dato que lo compartíamos recién que me parece significativo. Los niveles de cobrabilidad que tenemos las compañías distribuidoras de gas en la Argentina son mejores a los del año pasado, con lo cual la gente está haciendo el esfuerzo de acompañar el proceso también desde el lugar que le toca, pagando su factura. Y me parece que todo eso permite ser optimista de que estamos en el camino adecuado. Seguramente el proceso será más parecido a una montaña rusa que una avenida y así lo iremos transitando y lo iremos administrando. Pero bueno, es ni más ni menos que lo que decía al principio, ordenar un proceso de muchas décadas de desorden. Y eso es en lo que se está trabajando. Luis, en esta búsqueda de oportunidades, ustedes ya están con novedades para anunciar y más allá de esta adquisición, te quería preguntar cuál es la cartera de proyectos que tienen, qué oportunidades justamente están viendo. Bueno, antes que nada, gracias a Ford por la invitación y bueno, buenos días a todos. Sí, a lo largo de los 33 años del grupo, más que ver como que este es una oportunidad, este proceso actual, nosotros, más allá de los ciclos económicos de la Argentina y los colores políticos, siempre hemos ido a buscar oportunidades. Y eso nos permite que cuando hay viento de cola, las unidades de negocio crezcan mucho mejor y cuando hay viento de frente, de alguna manera, tengamos que capear un poco las tormentas y todo. Pero esto nos ha permitido que lo que era un grupo de electrodomésticos, como arrancó el grupo hace 30 años, después de hace 11 años ya es el líder en todo lo que es fabricación y distribución de electrodomésticos, le sumó la exportación de alimentos, fundamentalmente pesca, miel y maní. Después le incorporamos la unidad de movilidad urbana con todo lo que es motocicletas, bicicletas. Hace 2 años nos transformamos en proveedor de autopartismo para las principales automotrices, por lo que el auto se está transformando cada vez más en un auto eléctrico, más allá del auto tradicional. Tiene muchos componentes eléctricos y en ese sentido estamos transformando en proveedor de las grandes automotrices y como vos decías, recientemente desembarcamos en consumo masivo con la adquisición de lo que es la Procter & Gamble Argentina y un contrato de distribución de las marcas de ellos. Yo creo que la mirada nuestra es, y un poco coincido con lo que decía Ana, todo el ordenamiento macroeconómico muy rápido que ha hecho este gobierno, creo que está haciendo una tarea desde nuestro punto de vista fantástico. Y bueno, y creo que hay que seguir apoyando a la inversión, al desarrollo y fundamentalmente a la seguridad jurídica y a reglas de juego claras. Creo que el tema del RIGI que se está planteando y todo lo que necesita Argentina es inversiones, inversión externa e inversión interna. Nosotros tenemos un montón de socios internacionales, Motorola, LG, Whirlpool, Hisense, y siempre lo que nos dicen es, quieren primero ver que invertamos los argentinos. Es muy difícil convencer a un inversor de afuera que invierta si primero no te ven a vos invirtiendo. Entonces creo que ahí hay un enorme compromiso de nosotros los empresarios argentinos de promover la inversión para que sigan viniendo. Creo que vamos a poder dar vuelta un poco la realidad social de la Argentina en la medida que empiezan a aparecer las inversiones. Y para que aparezcan las inversiones tiene que haber seguridad jurídica y reglas claras y no esta Argentina pendular que va de un lado para otro y no va a ningún lado. Ana, si hacemos un checklist de pilares de... Pero acaba de contestar Luis. Pero te voy a ir más al detalle. De pilares de, digamos, de cualquier economía o específicamente de Argentina, parecería que lo fiscal es lo que está más encaminado. La inflación venía por un buen sendero, ahora se empantanó en una zona del 4%. La actividad económica da leves signos de recuperación, aunque muy heterogénea, con sectores todavía muy baja, que bueno, te genera un desafío en términos de empleo. Y parecería lo que presenta un mayor desafío, donde hay más interrogantes, es la cuestión de las cuentas externas, con la cuestión cambiaria y la acumulación de reservas. Son 4 temas que serían para hablar 1 hora, pero que te propongo desarrollarlo brevemente. A mí me parece que no podés circunscribir el foco a ningún punto en sí mismo. Me parece que todo se retroalimenta. Es cierto que hay un crecimiento dispar o una reactivación dispar dependiendo de los sectores. Es cierto que la inflación resulta más pegajosa de lo que nos gustaría a esta altura.
Insisto en que a 9 meses lo que parecía inmanejable desde lo fiscal resulta más manejable con el compromiso del gobierno de llevarlo a cabo. Eso no es sin dolor, pareciera que la gente lo entendió. Desde lo cambiario, el mercado está muy atento no solo a la acumulación de reservas del central, sino, y esto es algo que está muy ligado a lo que dice Luis también, el mercado financiero está mirando de cerca, primero, cuán flexible se vaya haciendo este cepo, que pareciera producto de lo que dijo el otro día el presidente, que lo tenemos para unos meses más, sino también la fortaleza política para llevar a cabo las reformas y generar la seguridad jurídica de la que hablaba Luis tan contundentemente, como para que se consustancien los inversores de largo plazo que se tienen que consustanciar en la Argentina. Primero los argentinos, después los extranjeros. Hay una atención muy puesta en la capacidad política de este gobierno de llevar a cabo lo que desde el mercado creemos que es sustancial, que son las reformas que hay que hacer. Ahí lo tenés digamos, más allá de que la inflación vaya bajando, etcétera, tenés un riesgo país que no perfora bajo de 1.400 y que me parece que depende un poco de esta carrera entre la acumulación de reservas y la fortaleza política del gobierno para llevar a cabo sus reformas. Interesante. Tuve jugada. Sí. No Jaime, recién hablábamos de la importancia del proceso de recomposición de precios relativos y actualización de tarifas, que es como un primer escalón, una base para poder bueno, seguir con el negocio que tienen ustedes, pero proyectando eso a futuro y tratando de ampliar ese negocio, buscar nuevos clientes, también mencionabas, donde uno hace la comparación con las garrafas, con el GLP, y claramente es mucho más conveniente el gas natural, que hace falta además de una señal de tarifa, que yo recuerdo que en un summit del año pasado vos me hablabas de lo que cuesta la conexión de un nuevo cliente y por qué no cerraban esos números. Y te quería preguntar cómo está eso y cuál sería el camino que tendríamos que recorrer para justamente se vuelva un proceso de incorporación de clientes a la red de gas. Primero, el acomodamiento de la situación macro es fundamental para que cualquier negociación que nosotros podamos hacer sea duradera y sostenible. Yo puedo hacer la mejor negociación del contrato de concesión de la compañía, pero si la macro se va a la banquina, allá va mi contrato también. Es inevitable, lo hemos visto, ha ocurrido muchísimas veces y eso es básico para poder sentar las bases para poder planificar a largo tiempo. Vos pensá también que todas nuestras obras e inversiones son inversiones plurianuales, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Son inversiones que requieren tiempo, que requieren financiación, que sería una de las cuestiones, si querés hacer algún hincapié en las cuestiones pendientes. Yo digo, se ha avanzado muchísimo en el proceso de acomodamiento. El acceso a la financiación, por lo menos para nosotros y con la situación actual de las compañías, es muy difícil y es básico, porque cuando vos tenés un periodo tarifario de 5 años, vos podés cobrar el importe de las inversiones en un periodo tarifario de 5 años, pero para llevarlas adelante necesitas los recursos, con lo cual, si la tenés que hacer el año 1, vos tenés que salir, pedir la financiación, hacer la inversión y después repagás la inversión a partir de haber obtenido un financiamiento razonable. Esa parte es una parte que todavía tenemos pendiente los argentinos en el acomodamiento, por lo menos para nuestro sector, que es un pendiente dentro de las cosas que tenemos que acomodar. Otras cuestiones de las que se ha mejorado, pero todavía tenemos dificultad, hay una cuestión con las importaciones. Nosotros recién hace pocos meses pudimos volver a importar medidores. Sin un medidor no puedo conectar un cliente, es tan básico como eso. Había 2 empresas que hacían medidores en la Argentina, una quebró hace un par de años, quedó una, no daba para abastecer la totalidad y teníamos ciertas dificultades para importar medidores. Toda la normativa que generaba obstáculos para eso, afortunadamente, ya por lo menos en este tema puntual, se han solucionado y ya llegaron las primeras remesas de medidores importados, lo cual
otra vez, te permite esto que hablábamos recién de poder conectar nuevos usuarios y poder ampliar y llegar con el servicio y hacer del servicio algo más universal, que es parte de nuestra responsabilidad también. Entonces, hay cosas que van en paralelo con el acomodamiento de la situación macroeconómica y que son imprescindibles también para que cualquier negociación de un contrato nuevo y de nuevas condiciones sean viables. Otro punto fundamental, y vuelvo al contexto, después de tantos años de atraso, la incorporación tecnológica es vital para nuestras compañías. Nosotros, gasoductos y redes de gas, ¿cómo medís hoy en Argentina una pérdida? Va un trabajador con un palito que tiene abajo un medidor, el perrito le dicen los muchachos en el sector, con el cual va detectando la existencia de pérdidas en las redes de gas. Eso ya se podría hacer por dron o incluso satelital, ¿sí? No es solamente una cuestión de eficiencia, es seguridad en las instalaciones eso. Con lo cual, todo lo que es incorporación tecnológica también es un pendiente y que va a requerir de la posibilidad de acceso a financiación, de la posibilidad de tener una economía sana de estas compañías que puedan salir al mercado, colocar una obligación negociable e incorporar medidores inteligentes, por ejemplo, ¿sí? Que todavía estamos a cierta distancia de esa situación, pero en el camino hacia eso. Luis, la industria y el consumo masivo son sectores que sufrieron mucho este año, quizás los que tuvieron una caída mayor de actividad junto con la construcción. ¿Cómo hicieron frente a ese escenario? Y si creen que eso se llegó a un piso y ahora, digamos, el futuro es más provisorio o están esperando un repunte más acentuado, porque claramente no es un sector con las ventajas competitivas que tiene, por ejemplo, el oil and gas, donde ya hay un consenso mayor de un crecimiento sostenido. Sí. Perfecto. Se dan realidades diferentes, ¿no? Hay sectores que ya están reaccionando mucho más rápido y son especialmente vinculados al crédito, y aquellos sectores donde el costo es mayormente en dólar oficial y han seguido el crawling peg. O sea, concretamente, bienes durables que son actividades muy vinculadas al crédito, donde apareció el crédito de consumo y con tasas muy ventajosas, y además donde el precio de los productos han estado muy por debajo de la inflación. En el caso de durables, en el enero-agosto aumentaron 30-32% con una inflación de 78-80%, y además hay crédito. Eso lo que ha permitido es que ya lo que es bienes durables ya pegó la vuelta desde el mes de mayo. Y hay algún caso muy paradigmático, que es el caso de motos. En el mes de agosto se vendieron 27% más motos que en agosto del año pasado, y es el récord en la historia argentina. Se vendieron 54.000 motos. ¿Por qué? Porque las motos 95% de las motos se compran a crédito. Y antes, el año pasado, cuando tomabas un crédito, terminabas pagando 2 motos. Hoy pagás una moto y un poquitito más, un 20-25% más. Y eso tiene un impacto significativo, porque cuando la gente compra, lo que mira es la cuota y no el precio final. Si puedo pagar la cuota, no puedo pagar el precio final. El consumo masivo le está costando más, es como dijiste vos, pero por otro lado tenés que mirar también que mucha gente hizo sobrestock el año pasado. Mucha gente especulando y con una inflación creciente y todo, compró de más el último trimestre del año pasado, a sabiendas de que o le iba a costar más caro o los pesos le quemaban en la mano y todo. Y eso hizo que de alguna manera los primeros meses de este año y todo haya sido una curva. Nosotros estamos viendo en agosto como que ya se encontró el piso, y al menos las categorías que estamos nosotros, cuidado personal, cuidado del cabello, cuidado del bebé, protección femenina, todas esas ya están empezando a pegar la vuelta. Pero déjame decirte un tema más que me parece importante, y es el desafío que nos plantea el gobierno de tener una agenda distinta como empresarios. Nosotros teníamos una agenda donde los temas regulatorios y financieros eran las dos personas más importantes de la compañía. Te perdías 30-40% del día yendo a la Secretaría de Comercio, a la Secretaría de Industria para que te autoricen las importaciones, te fijaban los precios a los que tenías que vender, no tenían los dólares para pagarle a los proveedores de afuera y todo, y hay un avance fenomenal, pero un desafío a la vez en esta nueva etapa de la Argentina, donde nosotros los empresarios tenemos que
empezar a hacer lo que hacen cualquier empresa normal en el mundo. Es ser competitivos, establecer los precios de acuerdo a la oferta y demanda, poder elegir en qué plazo podés pagar y no podés pagar al extranjero, trabajar en las campañas de marketing para lanzar nuevos productos y que a la gente le guste, y eso sí es fantástico. Creo que nos habíamos olvidado de esas cosas, lo cual significa un enorme desafío porque tenés que mejorar la competitividad endógena de la compañía, las áreas industriales, las áreas comerciales, las áreas de transformación digital empiezan a tener un rol clave, pero hacemos lo que los empresarios sabemos hacer, que es competir, lanzar productos, ser emprendedores. Y creo que esa agenda creo que está muy buena. Ana, arrancaste el panel y dado los tiempos vas a tener el privilegio de cerrarlo. Bueno. Con una pregunta que es la que todos se viene haciendo los últimos meses, y es la cuestión del cepo. Teniendo las elecciones ya en el horizonte, sabiendo que es un factor importante para tomar esa decisión, ¿vos creés que se va a hacer esa convergencia cambiaria antes de las elecciones o que ya va a quedar para el 2026? Si yo supiera eso, estaría retirada en las Bahamas. Mi respuesta a eso es, y me parece que esto es un poco el consenso de lo que se lee después del discurso que el presidente dio en el Congreso el lunes a la noche o domingo a la noche. Domingo. Va a haber una suave convergencia que va a depender de la gradualidad que le puedan poner al levantamiento del cepo. Creo que el cepo no se va a levantar de un día para el otro, van a ir desregulando como están haciendo con todo. Y me parece que más allá del cortoplacismo del cepo, quiero suscribir a la idea que estos dos grandes empresarios que tenemos el lujo de compartir panel con ellos hoy, tenemos que tener una mirada más estratégica de cuáles son los verdaderos desafíos de la Argentina. El cepo es un obstáculo de corto. Necesitamos inversores de largo plazo, necesitamos mirada estratégica competitiva de nuestras compañías, necesitamos una adecuación de nuestro sistema previsional clarísimo que destrabe estos inversores institucionales de largo plazo para que el señor pueda emitir una ON de largo plazo y armar la infraestructura que se necesite. Necesitamos fortalecer el sistema crediticio en la Argentina, como dice Luis, para dar crédito al consumo que sea genuino, que no sea subsidiado y que sea competitivo. Necesitamos inversiones de largo plazo, las RIGI son unas buenas noticias, no solo por lo que pueden instalar, sino porque generan una cadena de valor, incluso regional, que puede ayudar muchísimo. Así que para mí el cepo es una noticia de corto plazo, no te ofendas, Fer, pero me gustó y me conmovió un poco la idea de que empecemos a mirar más de largo. Está bueno, es interesante y creo que ayuda también a construir, más allá de la agenda del día a día, que están todos con esa ansiedad, el tipo de cambio, también acostumbrados a la historia reciente argentina. Lo tenemos en el ADN, ¿no? Total. Pero bueno, para justamente construir bajo esa mirada estratégica, hace falta tocar todas estas cuestiones que por suerte estuvimos conversando en este panel de lujo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias.